Juan me ha presentado como vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios. ¿Y tú qué tal la Asociación de Empresarias incorporada a estas organizaciones que son aparentemente mixtas? Cuando mixtas han empezado a ser cuando yo me he incorporado al Comité Ejecutivo, pero se llamaban mixtas porque, bueno, pues alguna mujer estaba en la asamblea de esas organizaciones, pero en los comités ejecutivos y en las juntas directivas no había ninguna mujer hasta que me incorporé yo por primera vez en un comité ejecutivo, o incluso en el pleno de la Cámara de Comercio, pues también se llamaba mixto, y fue mixto cuando yo me incorporé hace 8 años al pleno de la Cámara de Comercio, que era también la única mujer con respecto a ese pleno de 49 personas. Bien. Me comentaba, y no me quiero ir tampoco, me comentaba que cómo nuestra relación con la Confederación de Empresarios. Bueno, pues tenemos que cambiarlo. Las confederaciones, las organizaciones, efectivamente se constituyen por un fin común. Nosotras nos constituimos por un fin: defender los intereses de las mujeres empresarias y paliar los obstáculos. Las organizaciones de empresarios también, lógicamente, se constituyen por el mismo fin: el defender los intereses de los empresarios. Pero al final, efectivamente, ese fin común, porque nace de un fin particular, de una necesidad particular, que es los empresarios y las empresarias tenemos una problemática, y al final generamos una organización que trabaja con un fin común y por lo tanto trasciende a lo social. Es más trascendente, trasciende a lo social porque de lo social incluso, ¿no? Porque al final se convierte en algo general. Y bueno, pues hasta hace poquito, pues la defensa era de empresas de gran calado, empresas de gran tamaño, empresas con unas determinadas características, lo que realmente se estaba avalando y se estaba defendiendo, y sobre todo, pues bueno, en determinados territorios, y si hablamos de Andalucía, Sevilla, eso se agudiza mucho más. Lógicamente, eso no es la generalidad. La generalidad no son las grandes empresas en Sevilla, no son las empresas, y lo ha dicho el señor Ibarra, no son las empresas las que están moviendo realmente la economía, las que están generando empleo. Realmente no son las grandes empresas. En Sevilla son 4 realmente, y además luego tenemos un problema con ellas, es que se deslocalizan y nos quedamos, bueno, pues de aquella manera. Entonces, esa no es la defensa, ese no es el tejido empresarial. Eso es una parte muy pequeñita del tejido empresarial, eso es el 10% del tejido empresarial. El 90% del tejido empresarial somos pequeñas y medianas empresas que además trabajamos en un ámbito local. Sí que es cierto que tenemos que salir a otros ámbitos de actuación, salir de lo local, salir a lo regional e incluso, pues lógicamente, salir del ámbito regional e incluso internacional en nuestras empresas. Pero eso es una necesidad también, una necesidad como empresarios y como empresarias para afrontar la crisis, como estrategias de diversificación empresarial, como estrategia de, bueno, si en lo local me va de aquella manera o me puede ir un poquito mal, como una estrategia de diversificación es estar en otros entornos y estar, lógicamente, pues incluso en otros países donde la crisis no esté tan... o bueno, se vaya saliendo de ella, ¿no? Bueno, pues eso también hay que cambiarlo, eso es un cambio de mentalidad. Todos pensamos dónde queremos trabajar y bueno, pues queremos trabajar en la administración pública o queremos trabajar en una gran empresa, pero es que la realidad no es esa. Todos no podemos trabajar ni todas en una gran empresa porque eso no es la realidad. Y no podemos trabajar todos y todas en la administración pública. Las empresas son pequeñas, con unas determinadas características y en sectores donde pues, realmente son oportunidades de negocio. Las mujeres empresarias generamos empresas en los sectores de actividad donde nosotras consideramos que son oportunidades de negocio y que entendemos que no son tampoco sectores en los que están en recesión. ¿Cuáles son los sectores donde generamos empresas? Pues son los sectores relacionados con la sociedad del conocimiento, la tecnología de la información. Tenemos un gran número de empresarias en la actualidad que están creando empresas en esos sectores. Son sectores de alto valor añadido.
alto valor añadido, pero eso también es otra, y estoy totalmente de acuerdo con la intervención primera de esta mañana, es decir, es otra forma de pensar distinta, es decir, es que esos sectores de la sociedad de la información, de la tecnología de la información, sectores que están relacionados con el marketing, con la publicidad, con la comunicación, sectores que están relacionados con la artesanía, con el diseño, todos esos sectores son sectores donde debemos de empezar a trabajar y a valorar. Son sectores de valor, pero es curiosísimo cómo efectivamente la gran empresa o las empresas de industria o empresas de otros sectores de actividad, de lo primero que prescinden en una situación de crisis son de estas actividades. Prescinden. Yo hace poco hablábamos en una comida en la Cámara de Comercio y algún político y política decían, no entiendo nada. Tenemos muchísimas empresas que se dedican a regalos de empresa. Tenemos muchísimas empresas que se dedican a publicidad. Eso son valor añadido en las empresas. Eso genera valor añadido. Eso es competitividad. Eso es lo que hacen otros países. Eso es competitividad, eso es estrategia. Y llega el momento de reducir costes en una empresa y reducimos costes de ahí, de la fidelización al cliente. Pero si es que la empresa tiene que fidelizar a los clientes, ¿por qué reducimos los costes en actividades de fidelización del cliente? Ahí es donde vamos a reducir los costes. Resulta que estamos reduciendo los costes en aquellas partes de nuestro proceso empresarial que son de valor añadido, que además afecta a la competitividad y por lo tanto luego afecta a muchísimas empresas que están actuando en ese sector y que están generando empleo. Ahí es donde reducimos. No tiene sentido, no tiene sentido. Es totalmente ilógico porque al final dices, bueno, pero es que estamos atacando a la pequeña y mediana empresa de nuevo, estamos de nuevo atacando a las empresas, incluso de mujeres, que son los sectores de actividad donde ellas crean el empleo y es lo primero que estamos comenzando a reducir. Hay otro tipo de medidas, hay otras medidas que no son cargarnos actividades que aportan valor añadido y por lo tanto competitividad. Las mujeres empresarias tenemos unas características, un perfil. Creamos empresa porque necesitamos independencia. Eso es otro cambio también que nosotras como mujeres hemos tenido que interiorizar y hemos construido un modelo distinto y un paradigma distinto en nuestra mente y así lo hemos tenido que trasladar. Deseo de independencia, claro. Deseo de independencia y además es muy importante nuestro horario, nuestra flexibilidad. Las mujeres empresarias también tenemos familia, tenemos que conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. Es una situación que por mucho que se estén introduciendo medidas para cambiarlas, pues lógicamente no se está produciendo a la velocidad que a nosotras nos gustaría o desearíamos que sucediera. Por lo tanto, seguimos asumiendo el papel de empresarias, de profesionales y por lo tanto también el rol de madres, el rol de hijas y el rol de esposas. Todos esos roles los tenemos que conciliar y entonces es verdad que la empresa nos favorece, nos facilita el tener nuestra propia empresa, nos favorece que todos esos roles los conciliemos. Yo no digo de manera exitosa, pero sí de alguna manera nos permite hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, pues crear una empresa nos ha permitido independencia. Tenemos una característica que es que asumimos riesgos. Sí, es algo común de los empresarios y de las empresarias asumir riesgos, pero sí que es verdad que las mujeres tenemos el locus control, que es lo que llamamos en psicología también, o el control interno, lo tenemos, bueno, pues quizás mucho más interiorizado, tenemos asumido cómo somos, quiénes somos y qué características tenemos y por lo tanto controlamos nuestro locus interno para que eso luego se traslade también al exterior.